Bueno, bien, y ahora estamos en línea con Martín Tetaz, economista especializado en economía del comportamiento, autor de varios libros, entre ellos Lo que el dinero no puede pagar, su último libro. ¿Cómo estás, Martín? Soy Catalina. ¿Qué tal, Catalina? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá con Ángeles Sanz para conversar un poquito sobre lo que el dinero no puede pagar. Bueno. Me metí ahí en tu blog y empecé a leer un adelanto del libro y la verdad es que me atrapó instantáneamente y volví a hacer clic y seguí leyendo y es un libro bastante intimista, ¿no? Empieza con una anécdota entrañable de tu relación con esa abuela tan prendida a tu recuerdo. Sí, porque la verdad que, bueno, uno de los resultados más notables de estas investigaciones de economía de la felicidad es que, bueno, el dinero finalmente está sobrevalorado, no nos da tantas satisfacciones y que lo que más mueve la aguja de la felicidad es el tiempo que pasamos con la gente que queremos, ¿no? Uh-huh. Y un poco la introducción esa del libro es una síntesis de ese efecto. Yo cuando recuerdo los momentos más felices de mi vida, pienso en mi abuela, por ejemplo, y en esas anécdotas que cuento ahí, y ahí no hay ningún televisor de 42 pulgadas, no hay ningún coche de alta gama, no hay, al contrario, más bien había un contexto designado por la pobreza. Mi abuela era una jubilada que ganaba la jubilación mínima, que a duras penas podía darme algún gusto cada tanto, y sin embargo, bueno, evidentemente me daba lo más importante, que era pasar tiempo conmigo, que era bueno, la persona a la que yo más quería, y eso me llenaba de felicidad. Uh-huh. Y me sigue, y lo interesante, Catalina, es que a diferencia del consumo de cosas materiales, el consumo de experiencias después se sigue disfrutando con el paso del tiempo, porque yo cada vez que me acuerdo de mi abuela, mira que hace muchos años que no está más mi abuela, pero cada vez que me acuerdo de ella sigo siendo feliz, evoco esos momentos y me regalo a mí mismo unos instantes de felicidad. Uh-huh. Bueno, de alguna manera tiene mucho de filosofía tu libro, porque mientras hablas pienso, bueno, muchos de nosotros por ahí trabajamos y con ese trabajo compramos un poco de tiempo para pasar con nuestros seres queridos y quizás la compra de cuestiones materiales tan efímeras en el beneficio de la felicidad quizás vienen a tapar otras cuestiones. Sí, mirá, yo siempre digo, en realidad esto es una frase de Borges, no mía, que el dinero es una metáfora del tiempo. Pero como todas las metáforas, en algún momento se literalizan, nos olvidamos, no nos damos cuenta de lo que hay atrás. Y en realidad vos cuando trabajás, dedicas un montón de tiempo para juntar dinero con el que después comprás cosas. O sea que un televisor, por ejemplo, capaz que son 2 meses de tu tiempo, de tu trabajo. Un auto ni hablar, son años de tu trabajo y ni hablar de una casa o alguna cosa así, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de consumos materiales. Por ejemplo, acá hay un grupo de egresados que están festejando en este momento en el hall donde estoy hablando yo, que probablemente los escuchen ustedes de fondo. Ese tipo de consumo no tienen precio. Los consumos materiales que nosotros creemos que nos van a hacer felices, finalmente no lo hacen. Mira, hace poco estaba viendo un videito en YouTube de un nene que juntaba plata, que ahorraba, y en un momento el papá le pregunta, le dice, ¿para qué estás ahorrando? ¿Te querés comprar un camioncito? ¿Qué querés? Y el nene dice, no, papá, lo que pasa es que vos permanentemente me estás diciendo todo lo que vale tu tiempo y que tenés que trabajar tanto y que por eso no podés estar en casa y yo estoy ahorrando para comprarte un par de horas de tu tiempo. Vos sabés que me hiciste acordar, hay una película que creo que se llama In Time, que en sí no sé si es muy buena, pero lleva a la pantalla esta metáfora del tiempo. La gente no hace transacciones con dinero, sino con tiempo. Martín, sí, tal cual, esa misma película que vos mencionás está comentada en el libro. Mira vos. Sí, porque es una metáfora fabulosa la película. En la película corren el velo del dinero y te muestran la realidad, te muestran que realmente cuando estamos comprando cosas estamos sacrificando un montón de tiempo. Así es. También en el libro y algunas entrevistas que estuve mirando, vos comentás que el crecimiento de un país, el Producto Bruto Interno, estudiaron que no mejora la calidad de vida de las personas o su bienestar hasta cierto punto, ¿no? Sí, y fíjate que la Constitución argentina le pide expresamente al gobierno, ¿no?, proveer el bienestar general, ese es el pedido general.
Y hasta ahora siempre pensamos que eso quería decir que aumente el PBI, y los gobiernos prácticamente tienen como obsesión esa única variable. Y si bien es cierto que garantizar condiciones mínimas de alimentación, de vivienda, obviamente de vestimenta, lo que serían las necesidades básicas o un ingreso de clase media hoy, hasta ese nivel es importante que llegue todo el mundo. Pero más allá de eso, la inmensa clase media argentina está muy equivocada si cree que porque crezca un poco el ingreso per cápita vamos a ser más felices. Los países, vos lo decías recién, Estados Unidos, el país con el PBI per cápita más alto del mundo, está número 13 en el ranking de felicidad, 13º. Japón, que tiene el segundo PBI más alto del mundo, está en el número 53. Están todos los países de América Latina antes que Japón. Bueno, porque se aplica por ahí un poco a los países, a lo que nos pasa a nosotros con el consumo de cuestiones materiales. Entonces, si no está ahí basado por ahí la felicidad de la población, ¿cuáles son las herramientas que un país tiene o cuáles serían las políticas públicas más allá del crecimiento económico, que estamos viendo que no es lo que finalmente satisface la cuestión de la felicidad? ¿Cuáles serían las políticas públicas que sí llevan a una sociedad a sentirse más feliz? Mira, en el libro proponemos 3 y las discutimos. La primera tiene que ver obviamente con eliminar la pobreza, por esto que decíamos recién, que el ingreso sí hace una diferencia cuando vos no tenés, cuando te falta, claro, ¿no? Entonces hay que asegurar condiciones mínimas de vida para todo el mundo. Ahora, en segundo lugar, hay que pensar seriamente en avanzar hacia un mundo donde trabajemos menos horas. Hay algunos países que lo están haciendo. Francia, por ejemplo, tiene una jornada laboral de 35 horas y están discutiendo ahora si no van a una semana de 30 horas. Y yo en el libro hago una propuesta que tiene que ver un poco con esta que hacía Carlos Slim hace unos años, de avanzar hacia una jornada de solo 3 días por semana que sume 24 o 25 horas por semana de trabajo, ¿no? Me parece que en la medida que crezca la productividad, en vez de traducir esa productividad a mayores salarios para que podamos acceder a más bienes, el gobierno tendría que apuntar a que eso se traduzca en menores horas trabajadas. Está bien. Y Martín, también hay en un momento, vos hablás de la comparación entre distintas generaciones, ¿no? Como que hay generaciones que han gozado de mejores condiciones comparativamente con otras y no se sienten más felices con la generación anterior que por ahí estaba en peores condiciones. ¿Esto qué tiene que ver? Hablar, Catarina. Fíjate vos que, sí. Perdóname. No, dale, te escucho. No, te decía que efectivamente, bueno, si vos mirás más o menos la mitad de los bienes que nosotros consumimos hoy, en los cuales gastamos nuestro dinero, ni siquiera se habían inventado hace 35 años. Si vos antes de gastar plata, un mes, y si haces este ejercicio, antes de gastar plata pensaras, ¿esto existía hace 40 años atrás? Cuando vivía mi abuela o mi viejo era chico, ¿esto existía? Y si no te permitís el gasto en algo que no existiera hace 40 o 50 años atrás, te vas a descubrir que te sobra un montón de plata, qué sé yo. No había internet, no había celulares, no había cable, no había computadoras, no había, casi nadie tenía auto, una cosa medio de lujo. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales nos estamos gastando la plata ahora que ni siquiera se habían inventado. Bueno, es un llamado el tuyo también a la racionalidad, pero es casi contracultural tu libro, porque va contra los mandatos del mercado y la creación de necesidades para que se siga consumiendo de alguna manera. Yo creo que en realidad revaloriza el valor del tiempo, ¿no? Para la redundancia. No sé si va contra el mercado, lo que pasa es que sí va contra el consumismo. Contra el consumismo, ¿no? Sí. Me parece que el mercado como institución que permite que la gente libremente tome sus decisiones y elija lo que quiere hacer, no me parece que esté en discusión. Pero sí me parece que lo que está en discusión es si vale la pena estar en esta carrera consumista en la cual muchos de los consumos que hacemos son para ostentar, para mostrarle a los demás que tenemos una posición social mejor, y que la verdad que nos está matando porque es como la carrera armamentista, ¿viste? Vos, cuando tu vecino construyó el misil, vos eras muy pacífico, no querías hacer nada, pero ahora te tenés que armar vos también, y es peor el mundo en el cual estamos todos con misiles, ¿viste? Porque gastamos un montón de recursos en los misiles que no los dedicamos a otra cosa que por ahí nos satisface más, y con el consumo pasa lo mismo, gastamos en marcas, gastamos en cosas que pueden ostentar, yo lo llamo la propuesta alternativa al impuesto al iPhone, ¿no? Porque de alguna manera es un teléfono que lo pagamos 20.000 pesos en Argentina para hacer las mismas funciones que puede hacer un teléfono de 5.000 o de 6.000. Pero bueno, no tiene el mismo poder de ostentación. Entonces, pero el problema es que ese poder de ostentación de los bienes
lo estamos pagando enormemente caro. Bueno, de alguna manera el consumismo supo meter el dedo en la llaga de los egos, ¿no? Porque vos hablás también de que parte de la satisfacción a veces tiene que ver con la comparación con el otro, ¿no? Claro, bueno, esa es una de las razones por las cuales el aumento del ingreso en los países que hoy tienen ingresos más altos en el mundo no fue de la mano del aumento de la satisfacción de la gente. Estamos, lamentablemente, eso es algo muy también humano, ¿no? Es algo cuestionable, pero es algo que es así. Estamos más pendientes de cuánto gana el otro que de cuánto ganamos nosotros en términos absolutos. Vos te enterás que llega la nueva tabla de salarios a tu oficina y no mirás solamente tu salario, si mirás el tuyo y querés saber cuánto le dieron a los otros también. Y el problema del consumismo en ese sentido, Catalina, es que si yo mido el consumo solamente en términos de satisfacción que me da a mí consumir un bien, consumiría la mitad de las cosas de consumo ahora. Sí. Muchas de las cosas de consumo, por ejemplo las marcas, lo hago porque estoy tratando de demostrarle al otro que yo tengo la chomba con el cocodrilo o que tengo, aunque no lo haga conscientemente. Si muchas elecciones que se hacen en el mercado a veces se hacen de una manera más emocional que racional, influidas por esta cuestión, pero la realidad es que terminamos en la carrera consumista. ¿Y hay algún tipo de estudio que tenga medido los niveles de felicidad de la gente de las grandes ciudades comparado con gente de pueblos más chicos o más cercanos a zonas rurales? Sí, exactamente. Mira, ese es un estudio que hicimos nosotros con los datos de Argentina. Venimos con Pablo Giaffino haciendo estudios de economía de la felicidad hace por lo menos 6 años. Y en todas las encuestas que hicimos, todas con Gallup en Argentina, todas las encuestas Gallup, ellos muestrean la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el interior, ¿no? Y en ese interior, bueno, la verdad que es una bolsa medio grande, pero en general entran todas las regiones del interior. Y sistemáticamente es mayor la felicidad en el interior que en la gran ciudad. Y es un resultado que se repite en otras investigaciones internacionales. Parece que de alguna manera pagamos un costo, los que vivimos en las ciudades grandes, pagamos un costo de congestión, de aglomeración, el hecho de tener muchas cosas cerca también viene con un costo, ¿no? Y Martín, también hay una comparación de qué es lo que hace felices a los países, un poquito lo nombraste al principio de la entrevista. Vos decís que Dinamarca es uno de los países con índices de felicidad más altos, ¿no? Sí, efectivamente, Dinamarca es número 1 y en el último informe de felicidad, es un informe que produce la gente de Naciones Unidas, y ahí sale que ellos separaron los distintos factores que contribuyen a que cada país haya rankeado más alto o más bajo en niveles de felicidad, y muestran que en el caso de Dinamarca es fundamental la confianza, la confianza de la gente en la propia gente, en creer que si la paso mal, tengo gente con la cual puedo contar, y no solamente la confianza, sino también la transparencia. La idea de que si hay alguna diferencia de ingresos en el país, tiene que ver con que alguien se esforzó más, arriesgó más, invirtió, y no como pasa en Argentina, que nosotros hicimos en la última encuesta de Gallup una pregunta, y prácticamente 30% de la gente cree que los que tienen más en Argentina es porque se la robaron, o por corrupción, o por alguna cosa así. Entonces, la verdad que duele mucho la desigualdad cuando no está legitimada socialmente. Cuando dicen, este no gana más porque estudió más, porque se esforzó, porque armó una empresa, está ganando más porque tiene una posición de privilegio, ¿no? Hola Martín, soy Ángeles. Martín, soy Ángeles. Te quería preguntar, en estos rankings de felicidad o para evaluar qué países o en dónde se es más feliz, ¿qué parámetros o qué variables tienen en cuenta para decir que alguien es más feliz? Sí, está buena la pregunta. No, todo se basa en las mismas encuestas que se hacen en todos los países, donde aparece sistemáticamente la misma pregunta esta de, bueno, usted en términos generales, ¿cuán satisfecho está con su vida? En una escala de 1 a 10, póngale una nota al boletín de su vida. Entonces la gente le pone una nota de 1 a 10 como si estuviera poniendo la nota del boletín de la escuela, y esa nota es la que se compara internacionalmente. Perfecto. Está muy bien. Bueno, y también hay una cuestión de los casados, ¿no? Parece que los casados somos más felices que los solteros y bastante más felices que los divorciados. Sí, también esa es una buena cosa para mencionar, porque es otro resultado que me llamó la atención porque había debate de ese tema, y lo que muestran todas las comparaciones internacionales, lo mismo pasa también en Argentina, es que efectivamente el matrimonio es una muy buena inversión
pero yo digo siempre que las cosas salgan bien. Claro. Porque si bien los casados son más felices que los solteros, los divorciados son mucho más infelices. Lo cual es obvio, claro, ¿no? Por otro lado, es casi de sentido común. Pero la verdad que los tipos que terminan divorciados, haber pasado por una experiencia que no salió bien, es peor que no haber pasado. Entonces, en alguna manera, el matrimonio es como una especie de toma de riesgo. Estoy arriesgando mucho. Si me sale bien, gano más que el resto, pero si me sale mal, quedo peor que antes de haberlo intentado. Está bien, pero vale la pena. Yo creo que vale la pena, por eso estoy casado. Pero claro. A veces, cada tanto, cuando me reciben con el palo de amasar en mi casa, me lo pienso 2 veces. Bueno, Martín, la verdad que súper interesante el libro. Ahora te quiero hacer una pregunta y ya te liberamos. Ayer te escuché a vos al pasar, no pude terminar de escucharte. Hacías como una especie de disquisición o análisis, o quitabas un poquito la paja del trigo en el índice que se dio a conocer ayer del INDEC sobre el desempleo. Vos tenías una mirada como que había que leerlo desde distintos lugares a ese número. Sí, el problema, Catalina, es que el desempleo es un nombre que abarca bichos muy distintos, cosas muy distintas. Es como cuando uno habla de la hepatitis, y la hepatitis A y la hepatitis B son 2 bichos distintos. Acá es lo mismo, ¿no? Entonces, el desempleo puede ser un desempleo estructural o coyuntural. ¿Qué quiere decir esto? Coyuntural es cuando ocurre por la crisis económica. Entonces, ese es un desempleo relativamente manejable, porque en la transición hasta que se recupere la economía, vos lo resolvés quizás con un plan social, pero vos sabés que cuando empieza a crecer la economía, ese desempleo cae y no pasa nada. Ahora, el problema es el desempleo estructural, porque buena parte del 9,3 ese que apareció publicado por todos lados, probablemente más de 7%, es desempleo estructural, es decir que viene hace más de 4 años, y si la economía se recupera y empieza a crecer a partir del año que viene, lo más probable es que persista alto ese desempleo. Claro. Entonces, ¿por qué pasa ese desempleo? Y porque hay gente que no tiene las capacidades para conseguir empleo en el mundo actual, y que no importa que la economía crezca 10% o 15%, tampoco va a conseguir empleo en una economía que crece, porque, por ejemplo, 50% de los jóvenes en Argentina que hoy tienen 18 años no terminaron la escuela secundaria. Sí. Es muy difícil, porque esa población joven, que además es la que tiene desempleo más alto, 19% dio el desempleo entre los jóvenes de 18 y 29 años, eso te explica por qué, porque el tipo que va a buscar un empleo y le dicen, ¿usted tiene secundario completo? No terminé la escuela. Y mirá, no te contrata. Claro. Entonces, esos son problemas un poco más graves, porque necesitamos brindarle respuestas estructurales al problema de la educación, al problema de la formación profesional, al problema de los oficios, ver qué tipo de empleos están creando la industria, el comercio. Es un problema mucho más difícil de resolver. ¿Y existe algún tipo de tasa que te pueda decir más o menos en un país que empieza a crecer el desempleo estructural, cuándo se puede revertir, en qué manera, o va muy relacionado a las políticas públicas que tome el gobierno en esa materia? Exactamente, va directamente vinculado a las políticas públicas, porque vos podrías tener muchos años de crecimiento. Bueno, Argentina es un ejemplo perfecto, porque entre el 2003 y el 2011 creció muchísimo, sí, y aún así todo para 2011 todavía teníamos 7% de desempleo. Claro, es decir, que ahí ya no había nada de desempleo coyuntural. La economía había crecido muchos años. No se podía argumentar que era por una crisis el desempleo. Esos 7 puntos eran básicamente desempleo estructural, y eso te muestra lo difícil que es resolver ese problema. Si no hay políticas públicas destinadas directamente a capacitar a la gente, eso no se resuelve. Ahora, qué difícil por ahí hablar de índices y de números cuando prácticamente no se pueden hacer comparaciones. No, por supuesto, para atrás es imposible mirar. Los números del INDEC de los años anteriores son un billete de 3 pesos, son recontra truchos, y entonces no tiene sentido la comparación para atrás. Sabemos la foto, conocemos la foto, lo cual es importante para tomar dimensión de la magnitud del problema, pero no sabemos cuál es la tendencia, no sabemos si el desempleo subió o bajó respecto al año pasado. No se pueden hacer comparaciones que nos digan si las novedades, que lo que está pasando en la economía, tienen alguna responsabilidad en estos niveles de desempleo. Bueno, ya para dejarte, Martín, la situación en la que estamos económica, vos, ¿qué mirada tenés? ¿Crees que el año que viene va a ser un año
donde Argentina pueda empezar a crecer de alguna manera, se va a revertir la situación de inflación que estaba muy, para mí, aventuradamente auspiciada para el segundo semestre, pero parece que se va a retrasar más. ¿Vos cómo lo ves? Sí, me parece que en materia de inflación es la única variable en la que llegó el segundo semestre. Ya los números de agosto son mucho más bajos, los de julio fueron más bajos que los de todo el primer semestre, los de agosto vienen muy bajos. Hoy se conoció la tercera semana de inflación de las consultoras que miden inflación semanal, dio 0,18%, mucho menos de 1% la semana, va a terminar agosto probablemente con una inflación abajo de 1% o por ahí. Entonces la verdad que me parece que si persiste esta tendencia que estamos viendo en las primeras semanas de agosto, la inflación ya empieza, podemos decir que pasó lo peor y que la inflación va a ser sensiblemente más baja en los meses que quedan. Ahora, el resto de las variables van a demorar un poco más en recuperarse. Probable que cuando ya quede claro que los precios se desaceleraron, recién empecemos a ver recuperación de consumo sobre fines de año, el último trimestre, y que recién empecemos a ver recuperación de la inversión el año que viene. Pero todos los economistas prácticamente, y en esto no hay distinción entre oficialistas y de oposición, la mayoría de los economistas piensan que 2017 sí va a ser un año con crecimiento. Hoy la discusión más bien está en si va a ser de 3, de 4, de 2, pero casi todo el mundo coincide que el año que viene la economía va a empezar a crecer. Buenísimo, Martín, muchas gracias. Ojalá que así sea y ojalá que también el gobierno acompañe ese crecimiento con esto que decíamos, ¿no? Con políticas públicas que ayuden a superar el desempleo estructural y además que podamos ser un país cada vez más feliz. Esa es la idea, para eso trabajamos todos, Catalina. Un beso grande. Un placer, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchabas a Martín Tetaz, economista especializado en economía del comportamiento. Conversábamos sobre su último libro, Lo que el dinero no puede pagar, y nos daba un poco también su mirada sobre el escenario económico actual.